Muchas gracias, Borja, por esa presentación. Hemos contribuido en el grupo tanto como hemos podido, pero realmente ha contribuido muchísima más gente y seguro que muchos de los que estáis aquí le habéis puesto muchas horas al tema de la COVID, por lo tanto creo que es un esfuerzo compartido. Bueno, muchas gracias a Ana Gatel y a Pepe Serrano por invitarme. He intentado seguir algunas intervenciones durante el día de hoy, las que he podido. La verdad es que es una jornada súper interesante y me hace mucha ilusión pues hacer esta charla de clausura que espero que más o menos se pueda seguir, aunque yo venga un poco de ese mundo de los modelos computacionales. Pero bueno, a ver si consigo explicar un poquito qué es lo que hacemos o lo que podemos hacer. Espero que se esté viendo la pantalla. Si no es así, por favor, me avisáis. Perfecto, muchas gracias. Pues ese es el título que me propusieron Ana y Pepe y creo que es un reto, ¿no? Explicar un poco para qué sirve la biofísica en el ámbito de la vacunología, ¿no? Pues ahí buscaremos un par de ejemplos a ver si os convenzo. Empezar presentando al equipo, me gusta hacerlo al principio, pero mi trabajo es trabajo en equipo, como decía. Sergio, Dani, Enrique, Aida y Martí han sido mis compañeros de viaje estos últimos 2 años y muchos más años en el caso de Dani, de Martí, de Sergio, que llevamos un montón de años trabajando en tuberculosis conjuntamente. Somos biofísicos computacionales, por decirlo de alguna manera, tenemos background en física, pero trabajamos sobre todo con ordenadores y en el ámbito de la biofísica, ¿no? En concreto en el ámbito de la biomedicina y por eso, pues, de hecho, nuestro universo es mucho más grande y hace muchos años pues, que trabajamos conjuntamente con microbiólogos de Canruti, con radiólogos de Canruti también, por todo el tema de tuberculosis, con gente de la Agencia de Salud Pública de Barcelona o con pediatras también muchísimos, en este caso los últimos 2 años, ¿no? Por la COVID, pues con los compañeros de Sant Joan de Déu y de IES Global, en todo el estudio de Casals que hicimos al principio y algunas otras cosillas que han ido saliendo. Y ahora ya más recientemente, o no tan recientemente, pero es el trabajo que estamos haciendo más ahora, pues con todos los amigos de Coopericat, con Toni, con Ana, con Pepe y con tantos otros que estamos intentando estudiar más sobre la COVID y los niños, ¿no? Y aportando lo que podemos. Entonces, esta charla la he dividido en 3 apartados. Primero me gustaría convenceros un poco de qué podemos aportar nosotros, ¿no? En la biomedicina en general y en el mundo de las vacunas, pues como una parte de esa biomedicina. Y luego, pues, hablaros de un par de ejemplos, ¿no? Que hemos trabajado a lo largo de los últimos meses y que tienen más o menos relación, pues, con el mundo de las vacunas. Física y biomedicina, ¿no? Porque al final biofísica es la suma de la física y de algo relacionado con la biología, ¿no? Y en concreto, en nuestro caso, de la biomedicina. Entonces, cuando hablamos de biofísica, no es tanto que también, ¿no? Estudiar la física que hay en los sistemas biológicos, que sí, pues el sistema circulatorio sanguíneo o cómo circula la saba en los árboles o un millón de cosas que nos podamos imaginar, sino también el hecho de utilizar todas las herramientas que los físicos, los matemáticos tenemos por la mano, ¿no? Son unas herramientas pues muy específicas, nos pasamos 4 años trabajando con ellas y luego aplicándolo al estudio de todo lo que podemos. Hablamos pues de un formalismo, de una forma de estructurar un poco la cabeza, ¿no? O de estructurar el conocimiento en base a ecuaciones, a una cosa como más de análisis a través de modelos. Y es un poco estas herramientas o esa forma de afrontar los problemas, pues los que nos dan una mirada un poco diferente, pero complementaria a la que puede tener pues, un pediatra, un médico, un biólogo, un microbiólogo, cualquier otra persona que trabaje en esta disciplina, ¿no? Entonces, aquí os he traído un ejemplo, igual si me habéis escuchado alguna vez lo habéis escuchado ya, porque me gusta utilizarlo, porque creo que más o menos todos, en los que hacíamos BUPICO, por lo menos, no sé si los que hicieron ya el bachillerato, les hablaron de eso del tiro parabólico, ¿no? Y se hablaba pues de una bola que se tira y con un par de ecuaciones que en realidad son muy sencillas, que son esas de aquí, no sé si os suenan de la prehistoria un poquito, pues somos capaces de describir esa trayectoria, ¿no? Y no solo describir esa trayectoria, es decir, yo en cualquier momento os puedo decir con un papel y un lápiz dónde estará la bola, a qué altura, con qué velocidad y todo eso, simplemente manejando esas dos ecuaciones, ¿no? No solo puedo describir, sino que con las hipótesis que hay detrás puedo comprender por qué evoluciona así y no de otra manera.
puedo predecir dónde irá a caer esa bola, ¿no? Si me dan unas condiciones iniciales de velocidad, de ángulo, ¿no? Pues la bola irá a caer en este punto. Puedo modificar, puedo decir, no, es que a mí me interesa que vaya a este otro sitio. ¿Cómo tengo que cambiar el ángulo o la velocidad para que vaya a este otro sitio, ¿no? Pues al final eso que podemos hacer con una bola, lo podemos hacer también con esa figura que tenéis aquí, que parece un poco esa bola que está volando, ¿no? Que está haciendo este tiro parabólico, pero que en este caso son datos de incidencia de la gripe en un internado inglés en 1978, ¿de acuerdo? Son los datos pues, de los casos que había diarios de gripe a lo largo de un par de semanas. Tenemos herramientas, tenemos ecuaciones que nos permiten describirlo, ¿no? En este caso, lo equivalente serían esas ecuaciones que no son mucho más complicadas que las del tiro parabólico, son 3 en vez de 2, pero son realmente sencillas de trabajar cuando tienes un poco estás acostumbrado a hacerlo. Y con esas pocas ecuaciones, fijaros que podemos describir perfectamente cuál es la trayectoria, no de la bola, sino de la epidemia en el internado inglés, ¿no? Cómo evolucionan los casos de gripe y cómo evolucionarán pues, los próximos días, ¿no? Y eso me da capacidad pues, de 3 cosas. Me ayuda a comprender mejor por qué evoluciona así y no de otra manera, porque detrás de esas 3 ecuaciones que parecen pues si no las hemos visto nunca, pues no nos dirán nada, pero si sabemos de dónde salen, aquí detrás hay una cierta explicación de por qué, ¿no? Y eso nos ayuda a comprender por qué la dinámica es esta y no es otra diferente. Con eso también podemos predecir, anticipar, ¿no? Cuál será la incidencia dentro de 2, de 3, de 4 días, de una semana. Podemos anticipar lo que pasará. Y podemos también intentar modificarlo, ¿no? Pues vamos a poner una estrategia de control. ¿Qué pasa si conseguimos disminuir? Esa beta que tenéis aquí está relacionada con la infecciosidad, ¿no? Pues si conseguimos pues, que con unas mascarillas que nos reduzcan la infecciosidad a la mitad, por decir algo, ¿cómo evolucionará la curva, ¿no? ¿Tengo suficiente o no? ¿O tengo que conseguir reducirla a una cuarta parte? ¿No? Y con eso yo puedo hacer experimentos virtuales que me den pistas sobre cómo en la realidad yo puedo intervenir y hacer que esa curva evolucione de otra manera. Otro ejemplo, ahí lo tenemos, los sistemas complejos, ¿no? Tenemos sistemas en la física que están hechos de muchas partículas, ¿no? Que interaccionan. Por ejemplo, aquí os he puesto un ejemplo muy sencillo que supongo que recordaréis también, ¿no? 2 cargas positivas se repelen, 2 cargas negativas se repelen, una positiva y una negativa se atraen y lo hacen con una cierta fuerza, que obedecía a una ley de Coulomb, pues que seguramente la mayoría de vosotros estudiasteis también en el instituto, ¿no? Es realmente una relación muy, muy simple, relación entre 2 partículas. Pues, ¿qué pasa cuando yo pongo centenares de esas partículas que interaccionan cada una con todas de esta manera, ¿no? Pues entonces podré entender cosas francamente complejas. Ahora estoy simplificando mucho, pero podría ser capaz de explicar pues, cómo se forma un relámpago o hasta, utilizando ya un poco unas relaciones que van un poco más allá de la ley de Coulomb, pues un poco la estructura del átomo, ¿no? He hecho un poco un salto cuántico, pero la idea es esa. Yo tengo partículas que se relacionan entre ellas de forma muy simple, pero cuando pongo muchas, como todas se relacionan con todas, pues ahí tengo un sistema complejo, pero que puedo describir con 4 reglas muy sencillas, ¿no? Entonces, eso lo podemos hacer también en las epidemias. Nuestras partículas son personas, esas personas no tienen carga positiva o negativa, sino pues que son sanas, están infectadas, son infecciosas o están incubando esa gripe, están pues con una tuberculosis latente, en este caso era un trabajo de tuberculosis que hicimos, pueden estar en tratamiento, pueden estar en distintos estados con respecto a la epidemia, ¿no? Y se relacionarán entre ellas. ¿Cuál es la relación más fácil? Pues si un infectado coincide con una persona sana, hay una cierta probabilidad, en función de lo transmisible que sea esta enfermedad, que la persona que está enferma infecta a la persona sana. Si esta persona sana se infecta, tiene una cierta probabilidad pues, de desarrollar una enfermedad activa, en el caso de la tuberculosis, o una enfermedad grave, en el caso de la COVID, o lo que sea, ¿no? Y con 4 reglas más o menos sencillas, yo puedo coger, en este caso, como decía, era un tema de tuberculosis que trabajamos en Nigeria, puedo coger millones de personas, los pongo en mi ordenador, les explico estas reglas, ¿no? Digo, cuando 2 personas se encuentren, pasará eso, ¿no? Las personas se moverán de esta otra manera. Le doy al botón y de alguna manera voy
viendo cómo se relacionan, cómo se va propagando esta enfermedad, siguiendo esas reglas tan simples que les he dado yo, ¿no? Si te encuentras con un infectado, puedes infectarte con una cierta probabilidad. Si te infectas con una cierta probabilidad, pues puedes desarrollar una enfermedad grave, eventualmente puedes morir, o se te puede haber administrado una vacuna antes, ¿no? Y con esas 4 o 5 reglas yo consigo hacer mover esa población de 1 millón de habitantes y que salga la curva, ¿no?, de evolución de la población, ¿no? Y ahí puedo hacer pruebas, eso eran las pruebas que hicimos en Nigeria con tuberculosis, de estrategias de intervención y cómo iría bajando la prevalencia de la tuberculosis en este país en función de si conseguíamos disminuir el tiempo de diagnóstico o aumentar la tasa de diagnóstico o las preguntas que nos queramos hacer, ¿no? Pero la idea es esa, partículas básicas que se relacionan, pongo muchas actuando de la misma manera y al final puedo observar comportamientos que son más o menos complejos, ¿no? Y eso es lo que hemos estado haciendo durante muchísimos años, en este caso en tuberculosis, ¿no? No solo en epidemias, sino pues intentando entender la tuberculosis dentro del cuerpo, cuál es el papel del árbol bronquial, cómo evolucionan las lesiones, cómo, pues, con ese tipo de modelos de ecuaciones, ¿no? La pregunta es, una pregunta que lanzo aquí, ¿no? ¿Los modelos son una cosa que es exclusiva de los matemáticos y de los físicos, ¿no? ¿Es realmente una cosa que pertenece solo a este colectivo de científicos? La respuesta es que no. La respuesta es que realmente todos, seamos científicos o no, tengamos el background que tengamos, estamos constantemente haciendo modelos en nuestra vida real, ¿no? Aquí, por ejemplo, yo creo que aquí os sentiréis identificados todos. Aquí tenemos pues esa personita que está en el supermercado y tiene que escoger en cuál de las colas se va a poner a hacer cola, ¿no? Con su carrito o las cosas que ha comprado. Su objetivo, entiendo, por lo menos el mío cuando voy al supermercado, es conseguir la cola más rápida, ¿no? La que vas a estar menos tiempo. Y ahí, pues mentalmente, yo me voy haciendo mi modelo, ¿no? Voy a escoger unas variables que me parecerán relevantes, por ejemplo, pues el número de personas en cada una de las colas o el número de artículos en cada uno de los carros. O bien, cuando yo voy conociendo mejor ese supermercado, o cuando voy conociendo ya mejor esta enfermedad, o cuando voy conociendo mejor ya este sistema biológico, puedo empezar ya con cosas más finas, ¿no? Por ejemplo, en este caso, si yo ya conozco los cajeros que están operando, igual ya tengo información de cuáles van más rápidos, ¿no? O cuál es el que siempre tiene problemas, o cuál es la máquina que siempre se le estropea el papel. Y poco a poco, a base de estudiar este sistema que es el supermercado, yo voy incorporando información que me permitirá tomar mejores decisiones, ¿no? Entonces, yo hago este modelo conceptual, hago como un balance de esas variables, probablemente le dé más o menos peso a cada una de ellas, según mi experiencia, y en base a eso voy a tomar una decisión que al final, ahí está Murphy, y acaba siendo la decisión equivocada. Pero bueno, eso nos pasa también en el mundo de los modelos predictivos o los modelos matemáticos, ¿no? Que los modelos también fallan y hay que tener en cuenta esa posibilidad siempre. Lo que es diferente es que nosotros, los físicos y los matemáticos, todos esos modelos conceptuales de relaciones, de escoger las variables más relevantes, hacemos un paso más y lo cuantificamos, lo formalizamos, ¿de acuerdo? Lo hacemos de una forma que podamos objetivarlo y sobre todo cuantificarlo, ¿no? Y ver, pues en este caso, podríamos hablar de porcentaje de tiempo ahorrado en una cola o en la otra, en función pues, del número de artículos del carro o del número de personas o ambas cosas o lo que sea, ¿no? Por lo tanto, lo que aportamos de más, en nuestro caso, sería esa capacidad de formalizar, ¿no? De objetivar, de sacar de ahí pues, unas conclusiones más numéricas, más cuantificadas, ¿no? Voy a por el primero de los ejemplos. He escogido 2 ejemplos más o menos recientes donde hemos trabajado con modelos con COVID y realizados con la vacuna. Uno lo explicamos ahora en diciembre, igual ya escuchasteis hablar de él, ¿no? Pero estuvimos mirando si podíamos cuantificar el efecto directo de las vacunas en Cataluña, en este caso, ¿no? Es decir, qué es lo que han evitado, lo que se ha evitado durante el año de vacunación masiva que se ha llevado a cabo aquí, bueno, y en tantos otros países, ¿no? Entonces, realmente, el modelo que hay detrás de esta evaluación, que estaríamos evaluando, decía, el efecto directo, es decir, lo que me evita a mí por el hecho de haberme vacunado,
no lo que evita al resto de personas, que igual si yo ya no me infecto gracias a la vacuna, pues ya no voy a infectar a mi abuela y por lo tanto mi abuela ya no va a ingresar en el hospital, ¿no? Ese efecto indirecto no lo incluimos porque es mucho más complejo. Evaluamos, o sea, vamos a mínimos, evaluamos solo este efecto directo. Y realmente son un par de reglas de 3 y un ordenador para hacer unos cálculos un poco más elaborados, ¿no? La idea es, si nos situamos en el otoño de 2020, es decir, el trimestre justo antes de empezar la vacunación, que fue un trimestre especial desde el punto de vista de los modelos, porque ahí ya diagnosticábamos, ya teníamos capacidad de diagnóstico que no teníamos al principio de la pandemia, pero aún no había vacunas, por lo tanto es un poco el banco de pruebas de qué pasa en ausencia de vacunas. Pues ahí vimos que en Cataluña y en España, de cada 3 muertes que había por COVID, 2 eran de personas mayores de 80 años. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa? Pues regla de 3, si yo vacuno a todos los mayores de 80 años en un 100% y utilizo una vacuna que es un 100% efectiva contra la mortalidad, entonces yo voy a ahorrar directamente 2 de cada 3 muertes. ¿Vale? Este es el concepto. Entonces, lo llevamos un paso más para allá. Decimos, vale, pues aquí tenemos también para el mismo otoño de 2020, de todos los casos que hubo, qué porcentaje había de cada franja de edad, ¿no? Y tenemos, por ejemplo, pues que un 7% de los casos de COVID eran de mayores de 80, un 6% de mayores de 70, ¿no? Un 9% de mayores de 60, un 15% de personas entre 50 y 59 y luego por debajo de 49 ya los metíamos todos en el mismo saco por el tema de la gravedad, porque ahí vemos muchas diferencias, pues cuando nos vamos a las admisiones en el hospital, donde una de cada 3 eran de mayores de 80, en las UCIs, donde una de cada 3 ya no eran los mayores de 80, que prácticamente no iban a la UCI, sino de mayores de 70 y de personas entre 60 y 70, que son el grueso de las personas que ingresan en UCI, o luego el dato que os decía, ¿no? Pues que 2 de cada 3 muertes eran de mayores de 80 años. Entonces, vista esta distribución, la idea es, vale, pues vamos a imaginar que vacunamos a todos los mayores de 80 y que esta vacuna es un 100% efectiva en evitar casos, hospitalizaciones, UCIs y muertes. ¿De acuerdo? La vacuna perfecta. Pues ahí, ¿qué pasará? Pues que los quesitos amarillos de mi ficha del Trivial, los que habéis jugado al Trivial, pues todos los quesitos amarillos se van fuera. Y estaría evitando un 60%, un 67% de las muertes, una de cada 3 hospitalizaciones, 6 de cada 100 ingresos en UCI y 7 de cada 100 casos. Si ahora vacuno a todos los mayores de 70, pues voy a seguir sacando quesitos. Si solo vacuno la mitad, pues voy a quitar la mitad del quesito, ¿no? Y así voy pues restando en este caso, ¿no? Ahí se complica un poco más porque realmente no es un 100% de efectividad en todos los parámetros para todas las personas, ni tampoco se vacuna a todo el mundo, ¿no? Tenemos ahí una cobertura vacunal diferente en cada franja de edad y combinada con una efectividad que es diferente en el caso de los casos, de las hospitalizaciones, de las UCIs y de las muertes, ¿no? Por lo tanto, eso lo metemos todo en el mismo cálculo. Ahí tenemos en cuenta, esos son los últimos datos que teníamos en noviembre antes de hacer esa evaluación que hicimos, ¿no? Que era cómo se iba perdiendo inmunidad respecto a la infección. Perdón, no lo he dicho, estoy en época pre-Omicron. Todo lo que os enseñaré hoy es pre-Omicron porque aún no hemos tenido tiempo de ponernos al día. Pero con Delta, pues veíamos esa pérdida de inmunidad respecto a la infección y cómo más o menos se mantenía esta pérdida cómo se mantenía la inmunidad respecto a la enfermedad grave, que sería la gráfica de abajo. Combinando todo eso con la evolución de la vacunación por edades en Cataluña, pues podemos ir viendo qué habría pasado si no hubiéramos vacunado, ¿de acuerdo? Y entonces aquí es esta evaluación que presentamos utilizando este modelo de todo lo que habíamos ahorrado en términos, en este caso os he puesto de hospitalizaciones, de UCIs y de muertes, hasta el 21 de diciembre, ¿no? Donde ahí ya entró Omicron y ya la cosa se complica un poquito. Pero estimamos pues, que más o menos se habrían evitado entre 60.000 y 80.000 pues, hospitalizaciones en planta de forma directa, repito, es decir, aquí no estoy contando todo lo que, ¿no? Esas cadenas de contagio que yo igual habría evitado. Habríamos evitado entre 10.000 y 13.000 ingresos en UCI, habríamos evitado pues cerca de 10.000 muertes de forma directa, ¿no? Por lo tanto, son cifras espectaculares que yo creo que para cualquier persona
que he estado involucrada en todo el proceso, en toda esa campaña de vacunación masiva, pues es para colgarlo en la habitación, ¿no? Es un poco el premio al esfuerzo que ha habido detrás por parte de tantas y tantas personas. Eso lo transformamos también con compañeros de Canrutia en una evaluación económica, ¿no? La campaña de vacunación tiene un coste, pero luego tienes un beneficio económico, ¿no? También en términos pues, de hospitalizaciones, UCIs y muertes evitadas, pero también en términos de días de vida perdidos y bueno, la evaluación que se hace que ahí a mí se me escapa un poquito, ¿no? Pero vimos que el retorno era más o menos de 3,4 veces más desde la perspectiva social y 1,4 veces más en euros, perdón. Es decir, por cada euro invertido en vacunas, pues recuperábamos 3,4 desde la perspectiva pues, social, 1,4 desde lo que serían gastos del sistema sanitario. Eso os he puesto aquí, os recomiendo verlo. Esto no es trabajo nuestro, es trabajo de Tony San Clement, que tiene esa web. Argenvi es muy activo en Twitter también. Y lo que ha hecho él es, por un método totalmente diferente, estimar lo mismo, ¿no? Es decir, cómo habría evolucionado la curva si no hubiéramos vacunado. Lo que hace Tony es muy interesante porque coge, como en salud dan los datos desagregados por vacunados y no vacunados, ¿no? Cuántos vacunados ingresan cada día, cuántos no vacunados ingresan cada día, mueren o se van a la UCI, etcétera. Él dice, vale, pues voy a ver si el mismo porcentaje de ingresos que yo veo en población no vacunada lo hubiéramos tenido para toda la población, porque no hubiéramos vacunado. ¿De acuerdo? Fijaros que nosotros lo habíamos hecho utilizando los datos de efectividad de la bibliografía, es decir, es un estudio más teórico. El suyo es un estudio muy de campo en Cataluña, ¿no? Es decir, vamos a suponer que todo lo que ha pasado en no vacunados hasta el día de hoy hubiera pasado para toda la población. Y en esa web, si entráis, es muy interesante porque podéis ver para las distintas franjas de edad, ponéis lo que es simulación, tenéis hospitalizaciones, UCIs, casos y muertes, y podéis ir moviendo el cursor a lo largo del tiempo y podéis ir viendo en cada momento, de forma acumulativa, cuántas hospitalizaciones, lo que sea, se habrían ahorrado hasta este momento. Es decir, que os recomiendo y los resultados que encuentras son compatibles perfectamente con los nuestros. Me voy a este último ejemplo, que es un poco más elaborado en términos de modelos. Yo creo que no voy a ser capaz de explicarlo todo en poquito tiempo, pero sí que os quedéis un poco con la idea de qué podemos hacer también desde los modelos a la hora pues, de planificar estrategias de vacunación. Aquí me hubiera gustado presentar un trabajo que hicimos en junio, cuando se hablaba de la vacunación entre adolescentes, pero es un estudio que hicimos que era para responder a la pregunta de si habría que vacunar a adolescentes o no. Lo hicimos en junio y con variante alfa, con lo cual yo creo que estaba ya muy obsoleto y ya no lo he puesto. Os he traído este, que es sobre terceras dosis, en delta, pero bueno, ya casi, ¿no? Hace como menos tiempo. La idea es que tenemos lo que comentaba antes, ¿no? Tenemos unas vacunas que con delta nos situamos a noviembre, cuando aún no había entrado Omicron, pues que se perdía efectividad en la infección, se mantenía efectividad en los casos graves y llegan los primeros resultados de Reino Unido donde se ve, no sé si habéis visto estas gráficas, que con una tercera dosis, ¿no? Esa efectividad enfrente de la transmisión de la infección sería esta, que había bajado hasta el 40%, con la tercera dosis vuelve a subir, taca, 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 y se va prácticamente al 100%, al 90 y pico por ciento, ¿no? Esa es con AstraZeneca a la izquierda, con Pfizer-BioNTech a la derecha, ¿no? Donde habría bajado un poco menos y con la tercera dosis se vuelve arriba, ¿no? Pues esta es la base. Estamos perdiendo inmunidad frente a la infección, que es lo que nos dicen en los estudios, y las terceras dosis nos devuelven un poco a la casilla de salida. Tenemos que poner terceras dosis, ¿a qué ritmo? ¿A quién? ¿No? Y esa era un poco la pregunta que queríamos contestar. Y utilizamos pues, un modelo para intentar evaluarlo, ¿no? La idea es la misma que antes, ¿eh? Ahí, eso que tenéis en barras de colorines es lo mismo de los quesitos que os he puesto antes, ¿eh? Son los porcentajes de cada variable por edad. Entonces tenemos que una personita puede estar sana, puede estar infectada, puede estar recuperada. Asumimos que si está recuperada tiene una cierta inmunidad. Ya digo que un Omicron aún no nos entra ahí. Y si una persona se infecta, tiene una cierta probabilidad de acabar en el hospital, de acabar en la UCI o de morir, ¿no? Y esta probabilidad viene dada sobre todo por su edad. Entonces yo cojo mi ordenador, le meto ahí pues 10.000 personas, 100.000 personas con sus edades, ¿no? Representativas de lo que es la pirámide de edades en Cataluña. Y ahí tengo un infeccioso, por ejemplo, que es un chico o chica de 28 años. Y hago una simulación donde decido
que cada persona, en promedio, va a infectar a 3 más, ¿no? Eso sería como la R individual, ¿de acuerdo? Es decir, la R que tendríamos de forma individual, dadas una serie de medidas que podamos tener de limitación de aforo, de mascarillas, ¿no? Pues la R para una persona en promedio podría ser alrededor de 3, que de hecho es el pico que observamos con Delta en junio, julio, ¿no? O sea que por ahí estaríamos. Entonces, para esta personita yo puedo escoger 3 personas al azar. Pues esta personita va a infectar a una persona de 38, a una de 6 y a una de 71, que es los que me han salido ahí jugando un poco a los dados, y por lo tanto realmente va a infectar a 3 personas. Esas se infectan, pero es que además la persona de 71, por la probabilidad que le toque, pues se va a morir. ¿De acuerdo? Voy a vacunar a los mayores de 70, los vacuno todos. He vacunado a este, he vacunado al de aquí abajo, ¿no? Ahora son pues inmunes. Entonces, la misma simulación, cuando este señor intenta infectar a estas 3 personitas, se encuentra con que el de 71 está vacunado y no se infecta. Por lo tanto, va a infectar solo a 2 personas. ¿De acuerdo? Y además voy a ahorrar una defunción a mi sistema. Pues esto mismo lo puedo ir repitiendo pues con estrategias diferentes de vacunación. En vez de vacunar a los mayores de 70, voy a vacunar a todo el mundo por igual, a este ritmo. 100 personas cada día, 1000 personas cada día, 100.000 personas cada día. La R es de 3, o no, ahora viene una variante más transmisible y será de 6. Es decir, tengo un sitio donde puedo hacer preguntas, puedo hacer estrategias. La otra cosa que hacemos es, para cada persona, pues considerar que va perdiendo inmunidad, ¿no? Ahí teníamos datos de pérdida de inmunidad por la infección hasta los 6 meses. Puedo imaginar que esa inmunidad se irá bajando hasta el año o que se estancará en el 40%, y por lo tanto la persona pues que es inmune progresivamente va perdiendo inmunidad, y yo deberé de tenerlo en cuenta hasta que vuelva a ser susceptible. ¿Qué pasa si le pongo una tercera dosis? Pues si le pongo una tercera dosis, esta personita la vuelvo a la casilla de salida, ¿no? Habría perdido la inmunidad del todo, pero no, yo le pongo una tercera dosis y lo vuelvo otra vez a pintar de azul oscuro, es decir, no se puede contagiar. Y de ahí podrá volver a perder una cierta inmunidad, ¿no? Y esas son las pruebas que hacemos, ¿no? Claro, una cosa es a nivel individual. Entonces, si vacunáramos a todo el mundo el mismo día, la población evolucionaría pues siguiendo una curva de esas, ¿no? Tengo el 100% de la población vacunada al mismo día, pues progresivamente iremos poblacionalmente perdiendo una cierta inmunidad. Pero como no lo hacemos así, sino que lo hacemos gradual y por edades, lo que pasa de hecho es esto, ¿no? Es a nivel poblacional, tengo personas diferentes con estadios diferentes de inmunidad en función de cuándo se vacunaron, y poblacionalmente pues veo que la inmunidad aumenta cuando estoy empezando la campaña de vacunación, y luego progresivamente va decayendo porque van perdiendo esa inmunidad con el tiempo, ¿no? Entonces ahí yo puedo hacer pruebas. Pues si administro la vacuna a un ritmo de un 2% de la población cada semana o cada mes, un 1%, ¿cuál es la mejor estrategia de vacunación colectiva para recuperar pues un nivel de inmunidad que se mantenga en lo más alto, ¿no? Pues en el escenario más desfavorable, que es ese rojo, que es decir, no, es que la inmunidad la perdemos a nivel personal del todo, pues tengo que conseguir un ritmo incluso de vacunación que sea bastante rápido, ¿no? Que me pueda mantener aquí arriba y hasta meter cuartas, quintas dosis, ¿no? Si la pérdida de inmunidad no es tan grande, pues al final me puedo conseguir mantener dentro de unos ciertos límites. Me voy a saltar esa parte que es un poco más complicada, que es para no comerme tiempo, pero sería responder a la pregunta de, muy bien, entonces si hubiera una epidemia, ¿a qué pico llegaríamos? Si fuera ahora, si fuera dentro de 3 meses, si fuera dentro de 6, si yo vacunara a todo el mundo, si pongo terceras dosis, si no. Es decir, le podemos hacer preguntas y ver cuál será la máxima incidencia a la que llegaremos, o la máxima ocupación en las UCIs, ¿no? Ahí rápidamente, sin entrar en detallitos, pues la zona azul oscuro son incidencias mayores de 1000 casos por 100.000 habitantes en 14 días. En la zona azul clarito serían pues incidencias menores. Fijaros que si no hubiéramos puesto terceras dosis estaríamos en azul oscuro profundo, es decir, con picos pandémicos, es decir, esta sexta ola hubiera podido llegar fácilmente a los 20.000, 30.000 casos en 14 días por 100.000 habitantes. Con las terceras dosis lo que conseguimos es mantenernos pues entre estos 1.000 y 5.000
casos que de hecho es donde nos hemos mantenido con esa sexta ola. Por lo tanto, de hecho encaja bastante con lo que esperábamos. Y lo mismo a nivel de UCIs. Y ya para acabar, simplemente una alegoría final, un alegato final sobre la multidisciplinaridad, que al final es lo que es este trabajo. Es un trabajo que hacemos conjuntamente pues, con médicos, con pediatras, con gente del ámbito de la salud pública, ¿no? Y trabajando para un objetivo común, en este caso es la COVID, ¿no? La mejor comprensión y control de la COVID. Entonces, 4 ideas después de muchos años de trabajar en equipos multidisciplinares. Una primera idea clave creo que es que la multidisciplinaridad no es hacer lo que hace, no es que una persona haga cosas diferentes, sino que personas diferentes trabajen para una misma cosa, cada una desde su disciplina. Es decir, los pediatras no tienen que hacer modelos, igual como yo no tengo que hacer de pediatra, ¿no? Pero podemos colaborar cada uno con su mirada, con sus herramientas. Es aprender todos los días. Para aprender hay que escuchar y en todas las reuniones que hacemos pues aprendo y escucho, que es fantástico. Es respetar muchísimo el conocimiento del otro, me sale en catalán, la expertesa, ¿no? El background que tiene el otro, la opinión que tiene el otro, la forma de pensar, de razonar que tiene el otro. Es honestidad, de dónde llega mi conocimiento también, es humildad de qué es lo que puedo hacer y lo que no, porque el otro va a tener que confiar en mí, ¿no? Se va a creer lo que yo le diga sobre los modelos matemáticos, igual como yo me voy a creer lo que me diga el pediatra sobre las vacunas o sobre la COVID de niños o lo que sea. Por lo tanto, hay que haber ese respeto, esa honestidad y esa humildad para que el otro pueda confiar. Mucha paciencia, mucha habilidad pedagógica, ¿no? para poder explicar las cosas a gente que no es de tu ámbito. Y sobre todo es que el resultado es mucho más que la suma. Es que no estamos hablando de que cada uno trabaja sobre el mismo problema en su casa, sino que estamos trabajando de forma conjunta y por lo tanto al final estamos sumando no solo resultados, sino también puntos de vista, preguntas, metodologías. Es decir, que al final el resultado es muchísimo más que la suma. Nada más, que creo que ya me he comido mi media hora, así que muchísimas gracias por la atención y aquí seguimos. Gracias, Clara. La verdad es que ha sido una presentación muy, para mí, desde mi punto de vista, la he podido seguir muy bien, muy amena, muy interesante y bueno, y el contenido, pues para mí todo muy nuevo, la verdad. Y te agradezco mucho la presentación. Quería preguntarte primero sobre las limitaciones de estos modelos, ¿no? Tanto en el uso y para cómo interpretarlos y bueno, cómo comprender nuestros niveles, estos modelos, ¿no? Y en su uso, ¿no? Si tienen modelos y si hay márgenes de error que pueden ser tolerables en estos modelos, si os ponéis un margen de error, que si nos podrías explicar un poco qué limitaciones tiene. Sí, realmente el modelo o los resultados de cualquier modelo tienen que ir acompañados con una cantidad de letra pequeña que hay que leer y que forma parte de ese resultado, ¿no? Yo distinguiría igual dos cosas. Comentaba antes que los modelos te pueden servir para comprender mejor un sistema, ¿no? Para saber por qué una curva epidemiológica evoluciona así y no de otra manera. Y los modelos te sirven para testear hipótesis. Tú puedes pues hacer como hipótesis de cómo se está propagando la enfermedad y haces unas simulaciones y ves si la simulación responde a lo que tú estás observando o no, ¿no? Que el resultado de tu modelo sea igual que lo que observas en la realidad no quiere decir ni que tu modelo esté bien ni que las hipótesis que tú has hecho sean las verdaderas, ¿no? Las absolutas. Lo que sí que, si el resultado de tu modelo no se ajusta a la realidad, puedes estar seguro de que el modelo no está bien o que las hipótesis están mal. Por lo tanto, ahí hay que volver a empezar desde el principio. Pero yo creo que hay que tener en cuenta siempre eso, que el modelo no es la realidad y que el modelo comporta pues, una serie de hipótesis que si los resultados son compatibles, las hipótesis son compatibles, es decir, pueden ser ciertas, pero no necesariamente son ciertas, ¿no? Y eso yo creo que hay que tenerlo siempre muy, muy, muy presente. Y luego, eso trasladado también a cuando haces predicciones, ¿no? Cuando utilizas los modelos en términos predictivos, hay que poner mucho esfuerzo en evaluar también esa incertidumbre que tienes asociada, ¿no?
O cuál es, por ejemplo, el umbral donde tú puedes predecir. ¿Puedo predecir lo que pasará dentro de 6 meses o no? Pues con gripe igual sí, pero con COVID igual no. ¿Por qué? Pues porque con COVID, bueno, ahora con gripe, ahora mismo tampoco, ¿eh? Me voy en prepandemia, que era bastante previsible la gripe, Exacto. ¿no? Pero con COVID no. ¿Pues por qué? Pues porque el sistema no evoluciona de forma natural ahora mismo. Ahora mismo la epidemia de COVID va evolucionando a golpe pues, de intervenciones, sean no farmacológicas o sean vacunas, o sean, ¿no? Son inputs humanos sobre un sistema que no dejamos evolucionar de la forma natural, ¿no? Pues ahí la predicción se hace mucho más complicado y todo eso hay que integrarlo siempre. Puedo preguntarte, en la COVID, ¿a cuánto tiempo vista hacéis las predicciones? Pues mira, eso depende de la fiabilidad que tengas. Nosotros decimos que hacemos predicciones y que hacemos análisis de escenarios, ¿no? Para nosotros las predicciones son decir, tal día habrá tantos casos, tantas hospitalizaciones y tantas UCIs con un margen de error que sea asumible. Eso en COVID se puede hacer con una ventana de 2 semanas, máximo 4 en algunos momentos donde hay una tendencia muy consolidada, pero es un límite bastante que se ha encontrado todo el mundo. Es decir, a la hora de hacer predicciones fiables cuantitativas, nos movemos en la ventana de entre una semana cuando hay algún cambio brusco a 4 semanas cuando la dinámica es muy estable, pero eso pasa pocas veces. Cuando nos vamos más allá, nosotros hablamos de escenarios, de ¿y si? ¿No? ¿Y si hacemos una intervención de ese tipo? Pues la curva evolucionará más o menos hacia ahí, seguirá aumentando, ¿no? Conseguiremos frenar la curva más o menos alrededor de estas semanas, ¿no? O conseguiremos mantener una bajada durante, pero ahí ya no hablamos de vamos a tener tantos casos el día X, ¿no? Es muy diferente, es ver un poco las tendencias si se cumple una serie de cosas, si hacemos esa intervención, si hacemos la otra, si pues, lo que sea, ¿no? Un poquito eso. Supongo que debéis hacer modelos en paralelo, ¿no? En función de si se cumple una cosa, se cumple otra, ¿no? Sí, sí, cuando Perfecto. hacemos análisis de escenarios, de hecho siempre miramos 3 o 4. Para nosotros es un análisis que hacemos a mes y medio, más o menos 40, 60 días, ¿no? Y ahí siempre hacemos como 3 o 4 escenarios y eso nos permite también, cuando van saliendo los datos, vas viendo a qué escenario te estás aproximando más, ¿no? Y entonces, pues eso te sirve de guía también y sobre eso, pues testeas más y haces más, o sea, es más manual, ¿no? Muy bien. Pues la verdad es que muy interesante. Se acaba el tiempo. Te agradezco mucho pues la intervención. Creo que ha sido muy útil y muy interesante para todos. Espero podernos encontrar pronto. Y nada, te doy las gracias en nombre de todo el comité organizador, pues tu presencia aquí y ha sido un placer de verdad poder compartir contigo esta cluenda que diem. Muchísimas gracias, el placer ha sido mío, de verdad. Pues una vez acabada la presentación y viendo que no hay más preguntas, pues la jornada desgraciadamente pues llega a su fin y voy a dar paso al cierre de la jornada a, a cargo, entiendo, de los organizadores, Pepe.